Argentina se estremece nuevamente ante la desaparición de un niño. Esta vez se trata de Lian Gael Flores Zoraide, de tan solo 3 años de edad, quien desapareció en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Este hecho revive el doloroso recuerdo de otro caso que marcó al país y hasta el día de hoy sigue sin resolverse, el caso de Loan Peña. La provincia de Córdoba, donde sucedió el caso de Lian, y la provincia de Corrientes, donde sucedió el de Loan, están separadas por cientos de kilómetros, pero hoy se encuentran por la angustia de 2 desapariciones y la esperanza de poder resolverlas. En este video les voy a estar contando todo lo que viene sucediendo hasta ahora con el caso de Lian, este nuevo niño desaparecido, y todas las similitudes que tiene con el caso de Loan. No se preocupen si no conocen nada sobre el caso de Loan, por si no son de Argentina, ya que se los voy a estar contando también de forma resumida. Así puedan, ustedes mismos también compararlos y sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. El sábado 22 de febrero del 2025, la vida de la familia Flores Zoraide cambió para siempre. Lian Gael Flores, un niño de tan solo 3 años, desapareció en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba. Lian vivía junto a sus padres y a sus 5 hermanos en un cortadero de ladrillos, en una zona rural a unos 182 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. La familia de Lian, quien era de origen boliviano, trabajaba en aquel predio, en ese cortadero de ladrillos, al igual que muchas otras familias en la zona. Aquel sábado, como muchos otros días, los padres de Lian se dispusieron a dormir la siesta, pues afuera el calor era sofocante, con temperaturas que podían alcanzar tranquilamente los 45 grados. Lian, a pesar de este calor, se quedó fuera de la casa junto a sus hermanos, jugando cerca de un tractor, mientras sus padres dormían. Al despertar cerca de las 5 de la tarde, los padres notaron que Lian no se encontraba por ningún lado. Lo buscaron desesperadamente por la casa y por los alrededores, pero no lo encontraron. Tras una búsqueda infructuosa sin resultados, la familia denunció la desaparición de Lian ante la policía a las 7 de la tarde. A partir de ese momento se activó un intenso operativo de búsqueda que movilizó a más de 120 policías de distintas áreas, patrullas rurales, unidades especiales y bomberos voluntarios. El terreno, como podrán estar viendo ustedes en estas imágenes, del lugar en donde se encontraba ese cortadero de ladrillos donde vivía la familia, es complejo, está lleno de pozos y altos pastizales. La búsqueda de Lian se extendió por un perímetro de entre 1500 y 2000 metros desde la casa. El pequeño, de tez morena y baja estatura, al momento de su desaparición vestía solo un pantalón corto azul. Estaba descalzo y sin remera debido al calor agobiante. A medida que iban pasando las horas y los tiempos de búsqueda y sin haber rastros de Lian, la preocupación comenzó a aumentar. Es por eso que se activó el Alerta Sofía a nivel nacional para ampliar la búsqueda. El Alerta Sofía es un programa de búsqueda de chicos perdidos implementado por el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas, integrado no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por equipos de psicólogos, abogados y diferentes técnicos que se suman a la tarea policial. La activación de esta alerta implica no solo la colaboración de recursos federales en la investigación, sino también incluyen alertas en redes sociales y medios de comunicación. Es por eso que este caso no tardó en empezar a salir en todos los medios de comunicación argentinos. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se puso en ese momento también en contacto con Patricia Bullrich, quien es la ministra de Seguridad de la Nación, para solicitar recursos nacionales. Por otra parte, la fiscal Isabel María Reina tomó el caso y junto con el ministro de Seguridad comenzó a supervisar el operativo. No vamos a descansar hasta encontrarlo, declaró el ministro de Seguridad de Córdoba. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el Alerta Sofía y demás, todas esas primeras horas de búsqueda no arrojaron resultados positivos. Esta falta de pistas concretas comenzó a sumir a la comunidad en la desesperación. ¿Qué le había sucedido a Lian? ¿Se podría haber quizás perdido en ese terreno complicado en donde vivía? ¿Había sido víctima de un accidente? ¿O algo más siniestro había sucedido? La primera hipótesis que se consideró fue que Lian se había extraviado por su propia cuenta.
Porque como les comenté, ese terreno era complicado, había muchos pastizales, pozos y demás. Además, era en medio del campo, literalmente en medio como de la nada. Así que podría llegar a ser que Liam, no sé, hubiera empezado a caminar y no hubiese encontrado el camino de regreso, por ejemplo. Sin embargo, esta versión perdió fuerza, ya que varios testigos aseguraron que el niño no solía alejarse mucho de su casa y que además desconocía por completo el terreno, así que era muy improbable que hubiera decidido salir a caminar o explorar solo. Porque justamente creo yo que cualquier niño, cualquier persona en realidad, si está viendo que es un lugar hostil, complicado, con pastizales altos y demás, no te vas a animar como a irte a ver qué onda por ahí. Así que la segunda teoría comenzó a apuntar a claramente un posible secuestro, ya sea por alguien cercano a la familia o por un extraño. Esta hipótesis cobró fuerza tras el testimonio de vecinos que aseguraron haber visto una camioneta blanca en el predio el día de la desaparición. El padre de Liam, Elías Flores, justamente también expresó sus sospechas de que alguien se lo había llevado. Pienso que alguien lo tiene y me duele mucho, declaró. Elías también mencionó que él vio una camioneta color blanca el día en el cual su hijo desapareció, y eso le resultó muy sospechoso. ¿Qué saben de la búsqueda de Liam? No, hasta ahora no se sabe nada, ninguna información. ¿Te estuvo declarando ayer en la fiscalía? Sí, no sé, estaban declarando. Sí, no sé, ¿Qué le han dicho los fiscales? ¿Tienen alguna hipótesis concreta o no descartan nada? nada hasta el momento. Se hablaba de una camioneta blanca que habían visto, un auto extraño, y ese auto está secuestrado. ¿Se sabe algo de eso? No, de la camioneta no, nada, no se sabe. No obstante, a pesar de que el propio padre de Liam declaraba y aseguraba que creía que su hijo había sido secuestrado, las autoridades obviamente investigaron el entorno familiar, bajo de posibles sospechas, como les conté, de que capaz los propios familiares o padres estuvieran involucrados en la desaparición. Pues la familia de Liam, como les dije también hace unos minutos, no son argentinos, son de Bolivia. Y estaban trabajando en este lugar, en este cortadero de ladrillos, que es un trabajo extremadamente precario. Es un lugar justamente con mucha pobreza, con viviendas extremadamente precarias, en donde suelen venir familias de países justamente como Bolivia a trabajar como única salida o últimos recursos. Se dice que incluso muchas veces se trae a esas familias engañadas, asegurándoles una buena vivienda, un buen trabajo, un buen sueldo, pero al final terminan justamente en estos trabajos altamente precarizados y viviendo en estas zonas rurales alejadas de todo. En base a esto se empezaron a pensar dos teorías. Uno, por ahí los padres, al estar en una situación de extrema vulnerabilidad, fueron engañados para, por ejemplo, quizás entregar a su hijo. O por ahí quizás algunas personas de este entorno que llevaron a esas familias a trabajar allí se dieron cuenta de que había niños, que era fácil secuestrarlos y se aprovecharon de eso. En medio de las consideraciones de todas estas hipótesis, se descubrió que un integrante del entorno de Liam le envió un mensaje diciendo: pueden venir a buscarlo, a una mujer a la cual le decían la abuelita. Pero ¿quién era esta mujer, esta abuelita? Al parecer, la abuelita era un apodo de una curandera que había llegado aquel día en el cual sucedieron los hechos desde Perico, Jujuy, para visitar a varios miembros de la comunidad boliviana que residían en el interior de Córdoba. Y por esas coincidencias, la abuelita había llegado a aquel predio en donde trabajaban los familiares de Liam el mismo día en el cual el niño desapareció. Algo bastante sospechoso. Entonces empezó a creer en la teoría de que quizás alguien había sustraído a Liam de su casa y se lo había entregado a la abuelita. Incluso se empezó a creer un poco en la posibilidad de que capaz alguien quería como vengarse de los padres o algo así, y por eso decidieron secuestrarles a uno de sus hijos y entregárselo a esta mujer. Entonces quedó en investigación esta señora para ver si tenía algo que ver con la desaparición de Liam. Más tarde se realizaron varios allanamientos y se secuestraron 3 camionetas blancas y 11 teléfonos celulares. Sin embargo, no hubo detenidos en ese momento y los rastrillajes no arrojaron resultados positivos.
La búsqueda así se extendió por más de 2 días. Incluso el propio ejército argentino se sumó al operativo. Estaban en verdad dándolo todo para ver si podían encontrar a Lian. Y fue justo en ese momento cuando la abogada de los padres del niño tomó la decisión de renunciar a su representación. Según ella, lo hizo porque los padres supuestamente habían declarado por varias horas y habían comentado que ellos no necesitaban de abogados y que además la fiscalía le había solicitado que no hiciera ningún tipo de declaración ante los medios. Finalmente, lo último que se supo de este caso, al menos hasta este momento en el cual estoy grabando este video, es que sí se detuvo a la final a una persona. Aunque no se dijo mucho ni quién es ni por qué lo detuvieron. Pero claramente es sospechoso de haber participado en la desaparición de Lian. A pesar de todos estos esfuerzos y avances, hoy en día el paradero de Lian sigue siendo un misterio. Y la incertidumbre y la falta de respuestas mantienen en vilo a toda la comunidad y al país. Y este caso en particular se está empezando a hacer tan mediático, digamos, porque justamente recuerda a otro caso sucedido hace unos meses también en Argentina en circunstancias muy parecidas a las de Lian. Y me estoy refiriendo, como les comenté al principio, del caso de Loan Peña. Son nombres muy parecidos, ya que uno es Lian y otro es Loan, pero digamos Lian es el niño que desapareció hace unos días y Loan hace unos meses. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Loan? El 13 de junio de 2024, en el paraje El Algarrobal de la provincia de Corrientes, Argentina, Loan Peña, un niño de 5 años, estaba en la casa de su abuela junto a su familia y amigos. Todo parecía normal, hasta después del almuerzo. Loan salió a caminar junto con un grupo de adultos y otros niños, a caminar por la zona. Tenían el objetivo de ir hasta un naranjo, es decir, un árbol de naranjas, a recoger esa fruta. No obstante, según las primeras versiones, en algún momento de esa caminata, Loan se adelantó y simplemente desapareció. Al principio la familia pensó que se había perdido y comenzaron a buscarlo por los alrededores. Pero pasaron las horas y no habían ni rastros de él. La desaparición de esta forma creció y finalmente los familiares tomaron la decisión de llamar a la policía. En los primeros días justamente permaneció esta teoría de que Loan se había desorientado en medio de la caminata y se había perdido en medio del monte. Se desplegó un operativo enorme con policías, bomberos, perros rastreadores y hasta drones, pero no se encontró nada, ni huellas ni ningún tipo de rastro de Loan. Esto llevó a los investigadores a hacerse las mismas preguntas que en el caso de Lian, y si quizás Loan no se había perdido, sino que había sido secuestrado, porque hay que tener en cuenta en ambos casos que si un niño se pierde, eventualmente lo vas a encontrar con tanto despliegue, con helicópteros, perros, policías y todo. En cambio, en estos dos casos es como si se hubieran esfumado, como si se los hubiera tragado la tierra. Por eso, como sucedió en ambos casos, tras muchos días ya de búsqueda y demás, sin resultados positivos, se tiende a considerar fuertemente la teoría de un posible secuestro. Poco a poco, las versiones de los adultos que estuvieron con Loan el día de los hechos comenzaron a ser contradictorias. Algunos empezaron a decir que él se había adelantado y por eso se había perdido, otros que se había quedado atrás, y así empezaron a decir varias cosas que no coincidían. Ante eso, la justicia empezó a mirar más de cerca a todas esas personas que habían estado con el niño el día en el cual se le perdió el rastro. Y fue de esa forma como llegaron las primeras detenciones. Entre los arrestados estaban Daniel Ramírez, un exfuncionario municipal, Antonio Paniagua, el tío de Loan, y otro grupo más de personas cercanas a la familia. Después, con el correr de los días, durante la investigación, fueron apareciendo algunos elementos clave, como por ejemplo una toalla con manchas de sangre fue hallada en una escuela abandonada cerca del lugar de la desaparición. Se realizaron varias pruebas de ADN con esa mancha, pero todos los resultados fueron inconclusos. Como les conté, por si no son de Argentina, el caso de Loan fue y sigue siendo extremadamente mediático. Entonces hay muchísima información. Este fue un resumen super express
como para que se den una idea por si no conocen el caso en general de qué se trata, y para que vean más o menos ustedes las similitudes que tienen ambos casos, es decir, el de Loan y el de Lian, y por qué justamente están llamando tanto la atención de todo el país. Con el tiempo han surgido varias teorías de lo que le pudo haber pasado a Loan, y algunas de ellas son, por un lado, trata de personas, claramente. Esta es una de las hipótesis más aterradoras, porque se cree que Loan fue secuestrado para ser vendido a una red de trata. Y claramente no sería la primera vez que esto sucede en la Argentina, ¿no? Obvio que no. Otra teoría habla de un encubrimiento familiar. Se dice que algún familiar sabe exactamente lo que pasó y que está ocultando la verdad por miedo o para proteger a alguien más. Y finalmente se considera que se pudo haber tratado de un accidente encubierto, pues algunos creen que Loan pudo haber sufrido un accidente, haber fallecido por eso y los adultos intentaron ocultarlo por temor a las consecuencias. Entre los parecidos de ambos casos que podemos encontrar están, por ejemplo, el hecho de que ambos se tratan de desapariciones de niños pequeños, Lian de 3 años y Loan de 5. Además, ambos desaparecieron en áreas rurales, Lian en Ballesteros Sud, Córdoba, y Loan en el interior de la provincia de Corrientes. Además están las similitudes en cuanto a las circunstancias de las desapariciones. Ambos niños fueron vistos por última vez en circunstancias en las que estaban al cuidado de su familia y desaparecieron en un breve lapso de tiempo, justamente también después del mediodía. Lian desapareció mientras sus padres dormían la siesta y Loan mientras se dirigía caminando a aquel árbol de naranjas. Ambos casos además generaron una movilización masiva de las fuerzas de seguridad y voluntarios en la búsqueda de los niños. Se utilizaron diversos recursos como perros, drones y helicópteros. Y también en ambos casos se activó el alerta Sofía que les comenté. Por otro lado, hoy en día los dos casos están abiertos, se está investigando y se tienen varias hipótesis en consideración. Y justamente también comparten hipótesis, porque se habló en los dos casos de que los niños se habían perdido por su propia cuenta, de que los habían secuestrado o de que el propio entorno familiar está involucrado en lo que les pasó. Y la verdad que sí son muy parecidos y yo creo que gran parte del motivo por el cual el caso de Lian está siendo tan mediático es justamente por el caso de Loan. Como que en los titulares empezó a salir otro caso Loan, ¿no? Porque siento que si no, este tipo de casos suelen pasar extremadamente desapercibidos. Digo, no es un hecho aislado, pasa un montón, sobre todo en estas áreas rurales y vulnerables que se secuestran niños. De hecho, es como a donde más apuntan, ¿no? Estas personas que buscan hacer eso. Porque justamente son familias vulnerables, son familias que quizás no tienen tantos recursos para poder hacer algo por sus hijos, o que también son, como están justamente en esta situación de vulnerabilidad, se las puede engañar con más facilidad, digamos. Incluso se dice que la madre de Lian, del niño que desapareció hace unos días, ni siquiera habla español. Supuestamente se dice que habla quichua nada más. Que el quichua es un idioma de algunos pueblos originarios de América. Y imagínense lo complicado que puede llegar a ser para una familia así poder hacer algo por su hijo desaparecido, cuando ni siquiera puedes expresarte bien para contar qué fue lo que pasó. Y por todo eso son normalmente historias que no suelen salir a la luz, no suelen salir en los medios. Y al menos uno puede decir, bueno, quizás toda esta difusión y toda esta investigación masiva que se está haciendo por ahí no lleve a que se resuelvan los casos, capaz sí, aunque lo veo difícil, aunque suene feo decirlo. Yo creo que ambos casos están difíciles de que se resuelvan y mucho menos de que los niños aparezcan bien y con vida, pero al menos se están difundiendo estas historias, se están dando a conocer porque son cosas que pasan, no son hechos aislados, no es algo que sucedió ahora y antes no. Y bueno, si se pueden resolver estos casos, y aunque sea llevar a los responsables ante la justicia, obviamente no sería como lo ideal. Bueno, lo más ideal sería que ambos niños aparezcan sanos y salvos, que lo veo extremadamente difícil, lamentablemente, por más de que suene feo decirlo, pero es como la verdad, es lo que pienso, aunque sea complicado admitirlo.
pero no sé, aunque sea, al menos esperemos que se pueda hacer que se lleven los responsables a la justicia, cosa que también veo complicada, pero bueno. Al menos con tanta difusión, uno tiene que intentar de que los casos no queden en el olvido. Porque muchas veces pasa que se habla de estas historias hasta que viene otra y la tapa, y después queda en el olvido, y no. Hay que intentar justamente de que al menos eso no pase. De que se haga en verdad todo lo posible por descubrir qué fue lo que pasó. Loan y Lian tenían tan solo 5 y 3 años de edad. Eran niños que deberían estar hoy en día jugando, riendo y creciendo. Pero en lugar de eso se convirtieron en el centro de 2 misterios que aún no tienen solución. Las investigaciones continúan y la gran pregunta sigue en el aire. ¿En dónde están y qué fue lo que les pasó? Si tienen información sobre el caso de Loan o el caso de Lian que sea importante o pertinente, por favor comuníquense con algunos de estos números o contactos que les voy a estar dejando en la pantalla. No hagan eso, por favor, de estar llamando para decir cosas irrelevantes y sin sentido que solamente llevan a perder el tiempo. Espero que este video les haya resultado de interés. No olviden compartirlo con quien creen a ustedes a quien le puede llegar a interesar. Y bueno, aquí vamos a estar para seguir estos casos y ver cómo avanzan y siguen las investigaciones, a ver si se puede llegar a algo. Si te interesa en general también este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echavarría, siempre digo Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catarina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto siempre. Ahora sí me despido, un beso a todos los que están por ahí, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.